Y lo decía ayer Leandro, según la CAME, las actividades del sector minorista cayeron dramáticamente. Uno de los sectores más afectados son las farmacias. Cayeron 40% las ventas en los primeros meses del año. Claro, por el aumento de los precios. Por ejemplo, el papel higiénico que subió 60%. Farmacias vacías. En esta farmacia y perfumería en el corazón de Constitución se siente fuerte la disminución de clientes. Según la CAME, las ventas bajaron casi un 40%. Desgraciadamente es así, entre un 40 y un 50% te diría también. En el caso nuestro, que es un barrio popular, donde hay mucha gente de paso, mucha gente que vive, nos bajó muchísimo en cantidad de unidades. Y también en los productos más caros casi te diría que están quietitos en el estante. Los empleados de esta farmacia nos cuentan que hace exactamente un año, a esta hora, había una gran actividad con muchos clientes. Sin embargo, ahora está muy tranquilo. Te diría que hace un año, a esta hora, yo no estaría haciendo la nota. Directamente, estaría ahí en el mostrador atendiendo y los chicos, gente ayudando con la perfumería y todo. Pero no levantó de febrero a hoy, o sea, seguimos en la misma tónica. Así como entran, salen, se los atiende enseguida. La mercadería aumentó muchísimo de precio. Yo te puedo decir que en farmacia, en los últimos 3, 4 meses, y un medicamento puede haber aumentado hasta casi un 150%, y algunos más. Perfumería, calcularle un promedio de un 200%. Aumentó muchísimo más la perfumería que los medicamentos. La inflación castigó a los compradores y a los comerciantes. Las altas actualizaciones de precios hacen que los pacientes que necesitan una medicación opten por segundas marcas, genéricos o incluso interrumpan tratamientos. Eso hace que se vendan menos unidades o que la gente, por ejemplo, elija una segunda marca. O en el caso de medicación, desgraciadamente hay gente que compra la mitad de lo que precisa. En lugar del tratamiento del mes, llevar el tratamiento, 10 días, veo en 10 días si puedo seguir. En el sector perfumería, en tanto, hacen grandes esfuerzos para dar ofertas y generar ventas. Un caso emblemático es el del papel higiénico, que en los últimos días subió a un 60%. En esta farmacia se las arreglan como pueden para dar mejores precios. Compramos a granel y empaquetamos para poder mantener un precio accesible. Esa es la verdad. O sea, cuando antes teníamos primera marca, con su paquetito, con todo, y bueno, estamos con eso, porque si no, primero que no lo vendés, después que es una aberración el precio, así nomás o sea, no tiene gollete. Más allá de la creatividad para vender papel higiénico, lo cierto es que también contaban situaciones dramáticas, ¿no? Los que tienen que elegir si continúan o no con un tratamiento. Nos acompaña Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia y bioquímica. ¿Eso se nota en todas las farmacias esto? Lamentablemente sí, que eso es lo más grave. Cuando 2 de cada 10 pacientes dejan de consumir los medicamentos recetados, por ejemplo, para enfermedades crónicas que vos tenés que tomar todos los días la medicación, ahí tenés el riesgo sanitario evidente, ahí tenés el peligro de perjuicio en la enfermedad y el riesgo de vida de esos pacientes. Ese es el verdadero problema que se enfrenta el sector y la gente, porque esto venía mal, indudablemente, pero el agravamiento ocurre a partir del decreto 7023 y el decreto reglamentario 63. El decreto de necesidad de urgencia. De necesidad de urgencia, con lo cual, viste, en ese decreto que aparecían 600 artículos, bueno, había cerca de 20 artículos para, entre comillas, desregular la actividad farmacéutica, pero el mercado puede servir para bajar el precio, esperando, de los automóviles, de los celulares, de las computadoras, decía, de insumos que vos podés esperar hasta que bajen el precio por reglas de mercado. No en el caso de los medicamentos. Si necesitas la pastilla para la presión, no podés esperar. La necesitas ya. ¿Por qué? Porque si hoy no la tomás, mañana no la tomás, pasado tu perjuicio en la salud está claro. Marcelo, ¿y en qué afectó el decreto al mercado, digamos, para generar esta situación donde la gente no puede comprar? Primero que concentró el precio, porque los que fijan el precio de los medicamentos y de los insumos que decían ahí de perfumería, son 300 laboratorios en la República Argentina. El decreto, bajo un título, digamos, falso, porque se decía, se promueve la competencia y la baja de precios de los insumos farmacéuticos,
algo que es atractivo. Cuando te dicen, che, más competencia, bajar el precio, bueno, a ver de qué se trata. En realidad concentra el sector farmacéutico porque los 300 laboratorios no le genera competencia, donde hay un solo proveedor de insulina, sigue habiendo el mismo, donde hay un solo proveedor de psicofármacos, sigue habiendo lo mismo y así. Y en realidad se desregula el punto de venta, es decir, la farmacia, y además se devalúa la categoría del medicamento porque aparecen los medicamentos en kioscos, en estaciones de servicio, en supermercados, algo que ya se había probado. Hay más competencia para la farmacia, pero no hay competencia entre productos. Del productor, que en realidad que sacrifica el precio, ¿no es cierto? Con lo cual vas a tener más automedicación, más riesgo, más incumplimiento terapéutico, más perjuicio para la salud de la gente, pero el precio cada vez más alto. Un dato objetivo. Desde que asumió el presidente, la inflación medida por el INDEC aumentó 46%, fue de 46%. Los medicamentos en ese mismo periodo aumentaron el 98%. Es un dato objetivo que el decreto no sirve y pasa lo que decía el farmacéutico recién. La gente llega a la farmacia, mire cuánto vale la receta y lleva la mitad de los medicamentos que necesita. Hay ya farmacias fundidas, no solamente porque venden el 40% menos, como bien decían ustedes en el informe, y hay también trabajadores farmacéuticos que perdieron su trabajo. Un sector que estaba sin problemas laborales, Marcelo, hoy los tiene. Vos tenés diálogo, buena relación con Patricia Bullrich, que hoy es ministra de este gobierno. ¿Le pudiste manifestar esto que está pasando? Todo. ¿Qué me dice Patricia? Mira, Marce, así me dice, literalmente, no tengo la lapicera. Es decir, puedo hablar de todas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, porque soy ministra de Seguridad, pero no tengo acceso a todas las cuestiones económicas y todas las cuestiones sanitarias. ¿Qué me dice Patricia? Habla con Russo. Russo es el ministro de Salud. Pido entrevistas desde el sector farmacéutico para que el ministro Russo nos atienda. No nos atiende. Nos devuelve inclusive una nota diciendo que no nos puede por razones de agenda atender. O sea que no le importa el perjuicio que está teniendo hoy la salud y los jubilados. Ustedes hablaban, vos en tu editorial muy bien, hablando del tema previsional y los jubilados, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los mayores afectados o perjudicados cuando aumenta disparadamente el precio de los medicamentos? Los jubilados, porque por más que tienen una cobertura determinada en el precio de los medicamentos por el PAMI, no alcanza. Y ese porcentaje que deben pagar, sea el 20, sea el 30, sea el 50, cada vez es más. Entonces, también ellos están perjudicados. No hay respuesta. Tenemos un ministro de Salud que no da la cara, no sabemos, digamos, qué objetivos tiene para la salud de la República Argentina. Eso sí, le dio un negocio monopólico, te diría, a los laboratorios, que ya venía bastante concentrado, pero absolutamente concentrado. Y dijo algo, mira vos, el farmacéutico decía recién, mira, nos piden las segundas marcas. ¿Sabe qué hizo este gobierno con el decreto 6324? Eliminó la competencia por marcas, eliminó, viste, que el médico ya no podía recetar una marca y tenía que recetar el genérico. De la época de volvió a la receta por marca. O sea que obliga a la gente, en un país crítico, pobre como es el nuestro, a pagar el medicamento más caro. Eso es lo que ha hecho. El visitador médico, el que anda recomendándole a los médicos, hace bien su trabajo y logra meter un producto, finalmente terminan pagando eso en la farmacia. Yo te diría, es la oportunidad para los APM. El sindicato de APM va a estar muy contento porque vuelve, como hace 20 años o 22 años, la posibilidad de que el sindicato convenza al médico de recetarlo más caro, lo cual es inaceptable en un país pobre como el nuestro. Si viviéramos en Londres o viviéramos en Estados Unidos... ¿No volvieron para atrás con eso? No, al contrario, lo confirmaron. Sobre un título mentiroso y vamos a reglamentar el derecho del paciente a elegir, le quitaron el derecho del paciente a elegir, que es justamente que elija la marca más barata. Hoy no puede, hoy tiene que comprar la marca que recomienda el médico. ¿Por qué? Porque si el farmacéutico te cambia la marca por una marca más económica, se somete a una auditoría y por lo tanto podrían no pagarle esa receta. Viste que hay un copago que debe de liquidarte el sistema y después pagarte la obra social. Bueno, podrían no pagarle, con lo cual no va a sustituir, no se arriesga a sustituir el medicamento. ¿Estaban reprimidos los precios antes de que asumiera este gobierno, los precios de los medicamentos o no? Porque vos recién contaste que aumentaron el doble que la inflación. No. Nosotros lo veníamos viendo. ¿Te acuerdas que en la época de Alberto Fernández había acuerdos con las cámaras farmacéuticas? Sí, me acuerdo. Decía, che, vamos a congelar el precio con las 3 cámaras, Silfa Químico Perala, decir, che, vamos a congelar el precio de los medicamentos o vamos a lograr que aumenten por debajo de la inflación. Claro, pero era un acuerdo de palabra. No es un acuerdo firmado que diga, che, si vos no cumplís esto, pasa esto. No, no es de palabra. Con lo cual no se cumplía. Claro, la Cámara se sacaba la foto con el presidente Alberto Fernández o con la ministra Carla Bisotti y dice, che, los medicamentos no van a aumentar por encima de la inflación. Falso. Después
el farmacéutico ponía la cara en la farmacia porque el paciente lo veía. Es decir, che, pero cachito, el mes pasado yo pagué este precio, ¿por qué este mes pago este? Mucho más de la inflación. No daban nunca una explicación y nosotros veníamos advirtiendo que aumentaba por encima de la inflación. O sea que no estaban reprimidos. No hay, en otras palabras, no hay ningún justificativo para que los laboratorios aumenten descaradamente el precio de los medicamentos como hicieron. Lo hacen porque pueden y saben que en este gobierno inclusive van a estar más facilitados y menos controlados para hacer lo que quieran. Y con esta caída del dólar y también del consumo, ¿no tendrían que retrotraer precios? Sí, por supuesto que deberían, porque si ellos están de acuerdo con este gobierno, inclusive para apoyarlo al presidente, a los cuales ellos están de acuerdo porque va a ir con medidas, digamos, en favor del empresariado, deberían ser más prudentes, y máxime que venden un insumo para la salud, porque no venden un producto que, digamos, no es esencial. Es esencial el medicamento. Entonces, si yo ya gano, digo, el sector farmacéutico 1000% de rentabilidad promedio, espero porque este gobierno me va a apoyar. No era como el gobierno kirchnerista, entre comillas, que por lo menos te asustaba con alguna medida. No, este gobierno te va a apoyar. No esperan, es decir, aumentan porque quieren, aumentan descaradamente, no le importan. Inclusive si venden menos, prefieren porque producen menos, pero no están dispuestos a arriesgar la rentabilidad, con el riesgo de que la gente no reciba los medicamentos que necesita esencialmente. Y el gobierno, por otra parte, que dice, mira, vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con los convenios. Hay un sector de la seguridad social que recibe gratuitamente los medicamentos oncológicos que son muy caros para la gente que no los puede pagar. Suspendió ese contrato porque hay irregularidades, no me cabe duda que las hay, pero en el medio hay pacientes que no están recibiendo sus medicamentos. Que no están recibiendo los medicamentos. Preocupante la situación. Lamentablemente sí. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.